está grabando. Ahora Listo. sí. Sí, ahora sí se está grabando. Listo. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí, 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 se sí ve se ve. perfecto. Ya, perfecto. Listo. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la aplicación de los bioinsumos en campo, pero vamos a hacer una revisión de conceptos inicialmente. ¿Ok? Vamos a revisar sobre el tema de los procesos para ver si todos tienen sumamente claro cómo es el proceso de que se hace la elaboración de un bioinsumo desde el inicio hasta el final. A veces nos saltamos algunos pasos, no hay problema, pero es importante que tengan claro cómo es todo el proceso. Lo primero que se hace es el aislamiento de los microorganismos, después se arma un banco de cepas y ya teniendo uno el banco de cepas, uno manda a hacer molecular para ver cuál es la especie, porque el género obviamente uno tiene que irlo identificando antes del banco de cepas. Entonces, generalmente, por ejemplo, para bacterias uno utiliza medios de cultivo específicos que permitan la determinación de las bacterias y en el cambio de los hongos, uno ve taxonómicamente a través del microscopio y de la estructura de la colonia que el hongo corresponde al hongo que nosotros queremos trabajar. De ahí hacemos los bioensayos. El manual que les acabo de adjuntar en el chat es justamente de los bioensayos. Uno hace las pruebas de antagonismo, la prueba de eficacia, pruebas enzimáticas, si es que es para actividad enzimática como degradadoras de celulosa, de lignina o se hacen estas pruebas y se hacen estudios de viabilidad para ver que el microorganismo se reproduzca bien. A veces yo he visto cepas de tricoderma que se aíslan de forma nativa y no tienen una buena capacidad de reproducción. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer producción de esporas, necesitan una cepa que produzca bastante espora. No todas las cepas son así. Entonces, por ejemplo, no sé si están viendo la foto de que está ahí en el, en la presentación. Esa cepa, si le ven como amarillenta, ese es un tricoderma. Pero esa cepa, por ejemplo, no produce tanto espora. Las que mejor producen esporas son las que tienen ese color verde, verde, verde muy fuerte. Esas son las que son muy buenas para poner a hacer en arroz. A veces cuando uno tiene estas cepas que son de otras coloraciones, que a pesar de ser el mismo tricoderma, presentan o tienen otro fenotipo. Entonces, a veces no se reproducen también en arroz y uno no alcanza en arroz las concentraciones, pero a veces estas cepas son más eficientes produciendo metabolitos. Entonces, si yo tengo una cepa así, que yo veo que en el bioensayo me ayuda, tiene una antibiosis con el hongo fitopatógeno, y yo veo todo esto, entonces yo la puedo utilizar para hacer los bioreactores en vez de hacerla la producción en arroz y cojo una cepa que tenga una gran capacidad de reproducción de esporas para hacerla en sustrato. Entonces, siempre tienen que tener muy claro el criterio de la cepa con la que están trabajando. De ahí, el paso 3 sería el retimiento de los sustratos y los medios artesanales. Esto siempre es en diluciones base 10. Yo hago los recuentos en base 10, utilizo los medios de cultivo y yo hago mis recuentos en las cajas Petri. Y de ahí yo empiezo ya a hacer mi producción, establezco mis procesos, digo, ok, yo voy a hacer una parte en sólido, otra parte voy a hacer en bioreactor y voy a trabajar así y ya establecen sus procesos y empiezan a hacer la producción propia en su laboratorio. Entonces, básicamente, este es el proceso del desarrollo de un bioinsumo del inicio hasta el final. Entonces, generalmente, ustedes saben, se trabaja con hongos y con bacterias. De ahí podemos trabajar también con cianobacterias, con microalgas, que hoy en día se están utilizando mucho. Por ejemplo, hay cultivos como el cultivo del arroz, que es inundado, es mucho más eficiente utilizar cianobacterias o microalgas que ayuden a fijar nitrógeno. Entonces, mientras está el cultivo de arroz, uno puede aplicar esta clase de microorganismos y le están fijando el nitrógeno en este tipo de asociaciones, porque, por ejemplo, está la asociación de Azolla-Navaena que ellas fijan muy bien el nitrógeno. Entonces, muchas veces se utiliza estos clases de microorganismos como fuente de nutrientes justamente para otros microorganismos, para el cultivo.
Entonces tienen en sus estructuras nutrientes que les sirven al cultivo. Entonces cuando se seca, como es el caso de la espirulina, por ejemplo, cuando uno ve las pastillas de espirulina de color verde, no es que la espirulina está viva, ya está seca, está muerta, pero uno las consume así. Bueno, yo realmente no las consumo, pero se las consume y es la espirulina que está inerte, ya no está activa metabólicamente. Entonces, pero lo que funciona es lo que está en la estructura de la espirulina. Entonces, si tal vez, por ejemplo, las algas se pueden poner a secar y se puede utilizar los nutrientes que estas contienen. Entonces, y así con los otros microorganismos, igual se utilizan virus. Hoy día ya hay nematodos para controlar insectos. Entonces, pero son otros procesos completamente diferentes porque estos son procesos que se utilizan seres vivos, se necesitan hacer en vivo. Básicamente, los únicos que se hacen de forma en sustratos inertes son las bacterias y los hongos, y por eso son las más fáciles de manejar. Entonces, tenemos básicamente tres formas de producción. De forma líquida aerobia, estoy hablando de las bacterias que utilizan materia orgánica, no de otro tipo de bacterias, sino de las bacterias que generalmente nosotros, microorganismos que necesitan materia orgánica para poder crecer y desarrollarse. Entonces tenemos líquido aerobio, líquido anaerobio y sólido de forma aerobia. Son básicamente las tres formas de producción y las que hemos visto. Entonces, generalmente el líquido aerobio lo utilizamos para bacterias, himos filamentosos y también levaduras. Utilizamos para los tres tipos de microorganismos. Las tres formas que uno puede tener un bioreactor es el batch, que es que yo meto los nutrientes, meto el inóculo, hago la producción, que son justamente el que más utilizamos, que son los ejemplos que están ahí. Ustedes pueden ver el bioreactor pequeño, donde está la salida de aire, está pues, la entrada de aire que permite el movimiento, la oxigenación. Entonces, me permite este batch, que es así cerrado, me permite controlar mucho mejor la contaminación y el proceso de producción. Si es que es el feed batch, este es en cambio, yo meto el medio de cultivo, meto el microorganismo, hago la producción, extraigo al finalizar el proceso y dejo un poquito ahí y después vuelvo a colocar más medio de cultivo estéril. Hay empresas que cuando producen muchísimo, grandes cantidades de microorganismo, hablo de 10.000, 20.000 litros, a veces tienen este proceso. ¿Cuál es el problema con este proceso? Es que es fácil de contaminar. Como son seres vivos y no es que están en un ambiente 100% estéril, ustedes deberían estar con filtros de aire, todo debería estar esterilizado en el ambiente para que este tipo de sistema se mantenga siempre con el microorganismo que yo puse inicialmente. Este sistema es muy fácil de contaminación y la continua es que yo meto, saco, meto, saco, meto, saco todo el tiempo el microorganismo, los nutrientes. Entonces, este también es complejo y es el que más rápido se contamina. Entonces, si van a hacer el proceso, es mejor que lo hagan tipo batch, que colocan el inóculo, colocan el medio de cultivo estéril, lo hacen el proceso, extraen todo y luego vuelven a esterilizar todo y vuelven a iniciar el proceso. Es la forma más sencilla de que a uno no se le contaminen, porque los otros procesos son un poquito más complicados. Tal vez se podría combinar entre el feed batch y el batch solamente. Se podría hacer, por ejemplo, yo hago el batch y de ahí el siguiente puedo hacer en feed batch y luego regresar al batch. Se podría hacer eso también, si es que, por ejemplo, tienen un microorganismo muy competitivo, como en el caso de Bacillus, que crece sumamente rápido, tiene una tasa de crecimiento muy rápida. Entonces, como es muy competitivo, pueden hacer este proceso, no habría ningún problema. Es más difícil que se les contamine porque el microorganismo es muy activo metabólicamente y crece muy rápido. Pero, por ejemplo, alguien justamente nos preguntó sobre el Rhizobium. El Rhizobium es una bacteria que se demora mucho tiempo en crecer para tener un cultivo de más o menos 1 por 10 a la 8, 1 por 10 a la 9, debieron haber transcurrido 1 a 2 semanas. Entonces, ahí es más complicado porque hay microorganismos que crecen mucho más rápido y si van a estar combinando estos procesos se les va a contaminar muy fácilmente. Entonces,
Bacillus pueden manejarlo en varios sistemas, pero otros microorganismos es mejor no hacerlo. Entonces, ¿yo qué obtengo al final de este proceso? Masa celular y el metabolismo secundario, que es la parte de los metabolitos. Entonces, si por ejemplo en el caso del Bacillus subtilis, yo necesito la parte de la antibiosis, entonces yo necesito que produzca sus metabolitos. Es mejor utilizarlo en el sistema batch. Yo espero en que empiece la fase estacionaria, cuando ya empieza a producirse el metabolismo secundario y hago la extracción de los metabolitos. Hago la aplicación, no tienen que hacer la extracción porque el microorganismo les va a funcionar. Entonces yo hago la aplicación en ese momento, que sería lo ideal. Pero en el caso del Bacillus thuringiensis, por ejemplo, necesitamos que esté la endospora activa. Si ustedes lo aplican antes de tiempo, no les va a funcionar tan bien el Bacillus thuringiensis porque necesita ya estar llegando a la fase de muerte cuando las condiciones son más complejas, cuando se empiezan a formar las endosporas, porque lo que actúa es la endospora. Entonces ustedes tienen ahí que ver, ok, es el mismo género de bacterias, pero son diferentes especies, son dos mecanismos de acción diferentes que yo tengo en el cultivo. Entonces, tengo que utilizar de ley el sistema batch y sacarlo a cada uno en el tiempo que es cada uno. Entonces, en la foto que ustedes tienen, por ejemplo, el papel filtro y tienen la extracción de la masa celular. Entonces, por ejemplo, algo muy interesante que sería de hacer es si yo extraigo la masa celular de esta forma y yo puedo ponerla a secar. Es mucho más fácil en hongos y yo puedo empezar a hacer pruebas evaluando solamente en masa celular eh, cuánto yo obtengo de unidades formadoras de colonia y podría empezar a hacer la aplicación de la masa celular pura y los metabolitos por separado. Entonces, esa es algo que, por ejemplo, a mí me ha estado rondando la cabeza, no lo he hecho todavía. Yo he hecho hasta el proceso de secado, pero todavía no hay esa línea de mercado que diga que yo quiero solamente la masa celular de tricoderma. Generalmente te piden las esporas porque las normativas igual son así. Te dicen, ok, los bioinsumos tienen que ser concentración, viabilidad y pureza. Entonces tú tienes que tener las esporas. Generalmente haces el recuento en la cámara de Neubauer y solamente ves las esporas, pero no puedes ver las otras estructuras que te permiten que también el hongo crezca, como son partes de filamentos. Ustedes saben que los hongos crecen, pueden tener una célula de hongo y va a crecer. Entonces, todavía hay mucho camino que andar, pero es una idea que les doy. Si ustedes trabajan ya con bioreactores en la parte de hongos, pueden empezar a extraer la masa celular y ponerla a secar. Y solamente trabajar con la masa celular y empezar a hacer ensayos a ver cómo les sigue yendo y con los metabolitos aparte. En el caso del líquido anaerobio, yo les puse aquí el ejemplo de la cerveza porque realmente en agricultura no nos sirve este proceso. Y solamente sirve si es que ustedes están trabajando violes o este tipo de degradación, este tipo de transformación de la materia orgánica, les funciona. Pero si es para producción de microorganismos, definitivamente no funciona porque lo único que a mí me da masa celular es el proceso aerobio, no el anaerobio. Acuérdense siempre que el anaerobio a mí me sirve para hacer transformación de la materia orgánica, en caso de la levadura. Si yo tengo la levadura y que yo ya les expliqué y yo le pongo aire, va a empezar a crecer la levadura y no va a hacerse cerveza. Si yo le quito el aire, le hago un proceso anaerobio, entonces se transforma el proceso y se hace una fermentación alcohólica y tenemos como producto final la cerveza. Entonces, el anaerobio, el único que nos serviría para hacer de forma anaerobia es lactobacillus y las levaduras, pero es una transformación de la materia orgánica. Realmente no nos funciona en agricultura. Y el de mohos filamentosos, perdón, el sólido aerobio nos sirve solo para mohos filamentosos. ¿Qué es lo que obtenemos con esto? Esporas de reproducción. Entonces ahí yo les puse la foto de la cámara de Neubauer, que es generalmente donde uno hace el recuento de las esporas de los hongos. Entonces yo lo que obtengo es esto al final, de este sólido aerobio y solamente me sirve para mohos filamentosos. Entonces ahorita vamos a hablar sobre la aplicación de microorganismos. Entonces,
¿qué es lo que nos dicen las normativas? Las normativas generalmente nos dicen concentración tiene que ser mayor o igual a 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia, de propágulos, como ustedes quieran llamarle, por cada mililitro o gramo de producto, donde la viabilidad sea al menos del 90%, igual o mayor al 90%, y la pureza mayor o igual al 90%. Básicamente nos dice eso. Y nos dice que nos da ese rango del 10% que dice, podría no estar tan puro el producto. O sea, nos da ese rango. Esto que involucra la inestabilidad en el tiempo. No es que la normativa esté mal, es porque en realidad en la vida real es difícil decir, sí, yo tengo un producto, voy a preparar 200, 300 litros y va a ser 100% puro. En la vida real, al menos que sean una farmacéutica donde tienen estos bioreactores que son extremadamente caros, tienen todos los filtros de aire para su espacio, el envasado, esterilizan cada envase en el que empacan. Es de la única forma en que ustedes van a poder decir, sí, en verdad está el 100% puro, pero en la vida real, como se trabaja los bioinsumos, realmente no sucede eso. Siempre hay un poco de contaminación, ya sea de levaduras y bacterias. Entonces yo les puse ahí una foto, el que está en el lado izquierdo es, es un ensayo que hicimos hace unas 2 semanas justamente. Hicimos, probamos unos estabilizantes alimenticios, unos preservantes alimenticios que nos vendieron para hacer justamente el ensayo para que supuestamente inhiben el crecimiento de bacterias. Entonces, el de la izquierda, ustedes pueden ver, es el producto inicial, que generalmente se ve así. El de la derecha, ustedes pueden ver cómo ya está cambiando de color, ya está de color amarillo, ya teníamos presencia de bacterias, porque, ¿qué es lo que pasa? Yo al inicio sí puedo cumplir todo lo que dice la norma, pero puede ser que en 2 semanas no sea así. ¿Por qué? Porque son seres vivos. Y si yo tengo un 5% de contaminación bacteriana, las bacterias van a seguir su proceso, están en un sistema batch, básicamente. Tienen materia orgánica porque están ahí los hongos. Entonces van a empezar a consumir, básicamente a establecerse en los hongos y empezar a crecer y reproducirse ahí y hacer toda su curva de crecimiento. Entonces el hongo se empieza a degradar, se empieza a descomponerse, el hongo se empieza a oxidar y tenemos productos así como el que está ahí en la foto. Entonces, pero ya les voy a mostrar en cambio, este lo tengo aquí conmigo ahorita, es un producto que hicimos hace como 4 semanas, está a temperatura ambiente, pero ¿cuál es la diferencia? Que yo a este lo formulé directo de cajas Petri, no lo hice a través de bioreactores. Entonces, vamos a ver ahorita en diferentes curvas qué es lo que sucede si yo hago de una o de otra forma. Ok, este es el caso de mohos filamentosos. En un sustrato que está seco, que yo ya lo sequé a 50 grados, lo dejé 48 horas, lo dejé secando y no está molido. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de producto? Vamos a suponer que yo tengo una concentración de 1 por 10 a la 8. El lado izquierdo es logaritmo base 10 en el caso de la concentración y lo que está abajo es el tiempo que va transcurriendo. Vamos a hablar en días, ¿ok? Vamos a suponer que esos son días. Es solamente referencial para que ustedes vean cómo se va comportando el microorganismo en el tiempo con cada presentación. Si está secado, como yo quité el agua, ya no hay reproducción de bacterias, ya no hay reproducción de nada. Se va a mantener en el tiempo el, el hongo, la espora del hongo. Se va a mantener bien, no va a haber problema y se va a mantener en 1 por 10 a la 8. La viabilidad igual va a estar bien al 100%. Y la pureza, digamos que va a estar en un 80% porque en esta clase de procesos, siempre es muy sucio, es muy contaminante, porque cuando ustedes meten en los hornos, así sean los hornos de secado de laboratorio y todo esto, no es que el horno está estéril, el horno tiene su contaminación. Entonces, siempre se contamina, va a estar ahí la contaminación. No, nunca en estos procesos de sustrato se puede obtener un producto 100% puro. Siempre hay contaminación de algo. Y eso sucede en absolutamente todos los productos. Y por esa razón nosotros tenemos ese rango de ese 20% que nosotros podemos tener contaminación. Porque lo ideal sería básicamente esto.
Tomen en cuenta que es sin moler. ¿Qué pasa si yo muelo ese producto? El problema que tengo es que el molido es mucho más contaminante y cuando yo muelo, generalmente, casi siempre, por algún motivo, siempre empieza a llenarse de levaduras de producto. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo tuve 1 por 10 a la 8 en concentración de esporas, cuando yo muelo, como el proceso es tan dañino para la estructura, yo bajo mi concentración y generalmente cuando ya se muele, el producto suele estar en 1 por 10 a la 6. Siempre se baja bastante la concentración del producto. Entonces, ese es un problema, pero el problema también está en el cliente, que no quiere ver el grano de arroz, quiere ver hecho polvo el producto. No, no quieren lavar en finca, quieren que nosotros ya les demos listo el producto solamente para disolver en el agua. Y entiendo porque hacer ese proceso, obviamente a ellos les implica un gasto mayor, porque necesitan a alguien que esté haciendo ese proceso. Entonces, aunque baje la concentración, baje la viabilidad y la pureza, igual se mantiene estable en el tiempo. Yo me bajo de 1 por 10 a la 8 a 1 por 10 a la 6, pero en el tiempo se va a mantener muy estable el producto. Entonces, si es que tal vez es una finca con muchas hectáreas y necesitan el producto, pueden trabajarlo molido, aunque baje un poco, pero se va a mantener en el tiempo. Pero si, por ejemplo, es una finca pequeña, tal vez sería mucho mejor que utilicen sin moler el producto. Yo personalmente no recomiendo el molido. Y si ya van a trabajar molido, siempre hagan en una recomendación de que por lo menos le suspendan a la espora antes de hacer la aplicación, antes de hacer cualquier cosa, que le suspendan a las esporas, a las estructuras en una solución salina estéril por al menos una horita, que estén ahí hidratándose, porque el proceso de molido es muy dañino. Si ustedes, por ejemplo, toman un producto que se ha molido y lo llevan a revisar en el microscopio, van a ver esas estructuras, que son unas células que están completamente dañadas, destruidas, que se ven bastante mal y es hasta difícil lograr hacer un recuento cuando el producto se ha molido, porque ya uno no diferencia ni de la estructura de lo que quedó el arroz molido, ni de la célula, porque esas células están muy, muy malas. Entonces, ese es el problema con el sustrato secado y molido, pero ya ahí tienen que sopesar qué es lo que se les mueve a ustedes mejor en el mercado, qué es lo que pasa. ¿Y qué sucede con estos? Ustedes están aplicando solamente las esporas, ¿sí? No están aplicando ni metabolitos ni nada más, solamente las esporas. Esto funciona muy bien si es que yo estoy trabajando en fincas grandes y es difícil que se mantenga en refrigeración o se aplique inmediatamente, porque, por ejemplo, hay fincas tan grandes que pasan aplicando un mes completo el producto y no terminan de aplicar. Y cuando ya terminaron de aplicar, recién al mes o a los 3 meses pueden volver al mismo sitio inicial. Entonces, ahí tienen que tomar la decisión. ¿Qué pasa si yo hago en bioreactor? En bioreactor, si es que se me contaminó el cultivo, tengo la formación. Primero lo que tengo es la formación de clamidosporas. Yo ahí les dejé la foto de cómo se ven estas estructuras de las clamidosporas, cómo se van formando. So- El, el hongo, el tricoderma, en el caso de mohos filamentosos, el tricoderma se activa, las células se vuelven mucho más grandes y empiezan creo que me están preguntando algo. A ver, Juan, dice, ¿a qué dosis es la solución salina? Es al 0,85%, la que se utiliza tanto para veterinaria como para seres humanos. Es correcto también activarlo con la melaza, si la esterilizas, te va a funcionar muy bien, pero principalmente para bacterias, porque a la bacteria se le hace mucho más fácil consumir la melaza que a los mohos. Los mohos prefieren otro tipo de carbohidratos. Entonces, si utilizas melaza en hongos, se te pueden contaminar fácilmente con bacterias, porque van a empezar a competir con las bacterias que están presentes. Entonces, a ver, en este caso, a ver, yo tengo cierta contaminación de bacterias en este bioreactor con mohos
filamentosos, yo voy a empezar a tener un descenso en la viabilidad y en la pureza en el transcurso del tiempo. Es decir, que probablemente al cuarto, quinto día, a mí ya se me vuelva el producto de color café y ya no esté tan bien como al inicio. Entonces, al inicio sí va a tener clamidosporas, va a haber metabolitos al cuarto día más o menos, porque crece sumamente rápido en bioreactor, cuarto, quinto día, pero después va a empezar a haber un descenso en la viabilidad y en la pureza. Y puede ser que ya no tenga lo que tuve al inicio. Y depende también del nivel de contaminación de bacterias, porque a mí ya me ha pasado que hay bioreactores que a veces se me contaminan y al quinto día realmente el producto ya no sirve para nada. Pero ya les voy a mostrar, justo tengo conmigo un ejemplo de un producto que hicimos hace como 3 semanas que sí tiene algo de contaminación, pero la verdad es que se ha mantenido hasta ahora bastante bien. Entonces puede ir variando, pero si trabajan con bioreactor es mejor hacer el producto y aplicarlo. Si es que lograron tener un buen bioreactor sin nada de contaminación, van a tener algo así. Se va a mantener viable y puro en el tiempo. Entonces, se va a mantener la concentración y van a tener la viabilidad y la pureza en el tiempo, pero siempre es bueno, como no hay muchos estudios del tema de metabolitos, se conoce que hay metabolitos que pueden degradarse muy fácilmente y todo esto. Entonces, es mejor no mantenerlo y hacer aplicación lo más pronto posible en el caso de bioreactor. Yo recomiendo esto principalmente si es que se hace la aplicación inmediata. Perdón, hay dos preguntas. Eduardo dice, ¿sería mejor usar dextrosa? Sí, sí, la dextrosa te puede ayudar y si le puedes poner un caldito de papa ahí también, no, el hongo no te va a decir que no. ¿Cuál es el mejor medio de cultivo para bacterias? Los que son a base de melaza. Para bacterias funcionan muy bien los que son a base de melaza. En eso no se compliquen. Si ustedes tienen al alcance melaza y otros nutrientes, por ejemplo, yo antes sabía colocar melaza y daya mineral, que es un jarabe que se les da a los niños para que crezcan. Entonces es un jarabe con bastantes nutrientes ahí. Entonces yo sabía ponerle un poquito de esto en caso de que le hiciera falta algún nutriente al medio de cultivo y ponía la melaza y la verdad es que producía así y me crecían muy bien las bacterias. Claro que recuerden que hay bacterias que necesitan ciertos nutrientes en específico, como el caso del lactobacillus necesita leche. Con la leche se reproduce mucho más rápido. Si no tiene leche, se demora mucho más tiempo en crecer el lactobacillus. Entonces, cuando vayan a hacer la producción, siempre estudien un poco a su bacteria. En el caso de Bacillus, Bacillus es el microorganismo, Bacillus pseudomonas, son los microorganismos que más rápido les va a crecer en cualquier medio de cultivo. Pero hay otros que son un poquito más exigentes, como el caso de Azospirillum, Azotobacter y Rhizobium, estos que son especiales, necesitan a veces otras sustancias más que les ayude a su desarrollo, porque de por sí ya son lentos y si se les mete una contaminación al medio de cultivo, van a tener problemas porque el microorganismo no va a tener tiempo para crecer, les va a crecer otros microorganismos, pero no el que ustedes estaban esperando. Ok. Vamos a ver aquí, les tengo estas fotos. Entonces, el primero es el de un bioreactor donde estuvo tricoderma. De hecho, este justo es el que ahorita le tengo. Esta foto fue tomada hace una semana y aquí les tengo justamente este mismo para mostrarles. Entonces, este está hecho con el caldo papa dextrosa artesanal. Entonces, ustedes pueden ver cómo se forma la masa celular y que en la parte de arriba se crece prácticamente la colonia y se vuelve de esta tonalidad verde. El que está en el medio es hecho con un caldo papa dextrosa comercial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este? Que no hace esa esporulación como pasa con el caldo papa dextrosa artesanal. Honestamente, no sé si tal vez el que usamos tenga alguna cosa diferente, qué es lo que pasa en este caso, pero no logramos determinar porque se supone que usamos prácticamente la misma formulación. Sin embargo, este no forma estas estructuras, solamente hace estas pelotitas como de clamidosporas y forma estas estructuras así, pero todito es masa celular. Se obtiene más masa celular, eso sí,
con el caldo papa dextrosa comercial, pero el problema es que es extremadamente caro. O sea, es inviable manejar el precio que tiene ese medio de cultivo para hacer producción a gran escala. Entonces, pero de todas formas, con el caldo papa dextrosa artesanal, uno obtiene una buena biomasa. El de la derecha es uno que no tuvo nada de contaminación bacteriana, que fue completamente estéril. El de la izquierda tiene algo de contaminación bacteriana, como yo les decía, pero el de la derecha no tiene nada. Entonces pueden ver cómo se forma una mayor masa celular. Ese, como es un cultivo más joven, apenas está empezando a formarse esa tela verde en la parte superficial. Como ustedes pueden ver, apenas unos verdecitos ahí, pero ustedes pueden ver la gran cantidad de masa celular que tiene este hongo. Recuerden que también depende de la cepa, ¿no? Que también depende de la cepa que estén usando. Aquí les puse otro ejemplo. El de la izquierda es una formulación hecha directa de cajas Petri. Obviamente hay sedimentación porque son esporas y porque tienen peso y obviamente van a caer. Eh, no es un jugo, es una mezcla, no es una solución. Entonces, el agua es un medio de transporte para la espora, no es que está disuelta en la espora, está simplemente suspendida. Entonces, si se lo deja en reposo, va a caer. Entonces, ustedes pueden ver el de la izquierda, es este producto lo formulamos más o menos a la última semana de febrero. No, un poquito antes, a mediados de febrero. Y, por ejemplo, ya les voy a mostrar ahorita, aún se mantiene así porque todavía tengo este tubo. El que está en el medio es hecho en bioreactor, pero hubo contaminación bacteriana. ¿Y qué pasó? Ustedes pueden ver ahí la diferencia, la coloración, cómo está. Y este se me dañó sumamente rápido, sumamente rápido. Y también sí tiene cierta diferencia de la coloración cuando se hace todo en bioreactor. Cuando se le añade B8 es diferente. Verán que los otros casos, los que están acá, son solo caldo papa dextrosa. Este de acá, el que está en el medio, es hecho con caldo papa dextrosa y B8. Esa es la diferencia en el medio de cultivo. Este tiene B8. El B8, por algún motivo, hace que esporule mucho mejor el hongo. No se obtiene esa masa celular como está acá, pero sí obtenemos esporas. El B8 no hace que se forme esos filamentos, esas hifas, esas estructuras y se forman más que nada esporas. Se forman unas clamidosporas que empiezan a formar esporas, esporas, esporas. Y entonces por eso es que para hacer estos bioreactores yo les recomiendo que utilicen con el jugo B8 o si no tienen problema trabajar con el otro, no hay problema, pueden usar solo el caldo papa dextrosa. Si me preguntan ahorita en campo, ¿cuánto es la diferencia? No les sabría decir. Como les digo, todo esto es algo que recién se está empezando a trabajar, recién se está empezando a tomar en cuenta el tema del metabolismo, recién se está empezando a estudiar todos estos procesos. No hay muchos estudios todavía respecto al tema, ni sobre los metabolitos, si es que son los mismos metabolitos que producen todas las especies. Lo único que se sabe es que no se sabe nada porque en todos los estudios dan reportes completamente diferentes sobre el tema del metabolismo de cada tricoderma. Lo único que se ha notado es que hay cepas que producen ciertos metabolitos y no depende de la especie. Todavía no se sabe de qué depende. Hay ciertos tricodermas que producen ciertos metabolitos y otros tricodermas que, aunque sean de la misma especie, producen otros metabolitos diferentes. Entonces, este producto del medio que yo les digo que tiene B8 sí está verde, de hecho, pero a mí se me dañó sumamente rápido por la presencia de bacterias. Casi no duró nada. La foto que está más a la derecha es cómo se ven las esporas de tricoderma en la cámara de Neubauer. Así es como se ven las esporas, a diferencia de cómo ustedes pueden ver aquí que se ven las clamidosporas. Son otras estructuras completamente diferentes. Son el mismo hongo, pero son estructuras diferentes. Ah, miren, aquí yo les he tenido otra foto. La primera foto de la izquierda es justamente del producto que está aquí en el medio. Miren la cantidad de bacterias que hay. Es demasiado. Yo no sé si pueden ver mi cursor, pero no sé si puedan ver mi cursor, pero todos esos palitos alargados son la presencia de bacterias. Entonces tuvo mucha contaminación de bacterias, pueden ver aquí.
pero pueden ver también las esporas. Este está en su fase inicial. Usted en la foto del medio pueden ver otra foto justamente de la cámara de Neubauer. Cuando ya ha pasado el tiempo, hay cierta contaminación bacteriana que ustedes pueden ver al fondo, que son apenas unos palitos pequeñitos, pero ustedes pueden ver también todas estas formaciones de las clamidosporas, de todas estas estructuras, estos filamentos que se forman cuando el hongo está metabólicamente activo. Yo les voy a ser honesta, si es que ustedes tienen un producto, hicieron en su bioreactor y tienen algo de contaminación bacteriana, realmente apliquen rápido el producto y no se preocupen porque esa contaminación bacteriana no les va a dañar su cultivo en lo más mínimo. Pero si es ya para comercializar, es algo muy diferente, porque en el caso de la comercialización no saben cuánto tiempo va a estar ese producto a temperatura ambiente y van a tener problemas con el producto después. Después de 4 o 5 días, una semana, 2 semanas, van a tener problemas y el cliente les va a llamar y se va a quejar y va a decir, no, ese producto se puso café muy rápido, no sirve. Pero si es para su cultivo propio, ustedes tienen el bioreactor 4 días, está hecho con caldo papa B8, caldo papa dextrosa con B8, aplíquenlo. No se compliquen por esta contaminación, no les va a afectar en nada, apliquen el producto, les va a funcionar muy bien. Esta foto de la derecha es una colonia de tricoderma que justamente salió en una muestra de suelo. Es una cepa nativa de ese suelo. Y vean la cantidad de metabolitos que produce. Vean esos exudados que tienen. Ahí están los metabolitos. Miren, esa cepa tiene el estrés de que están alrededor otras colonias de hongos y empieza a producir estas sustancias que le permiten controlar los hongos, los otros hongos que están a su alrededor, a los otros microorganismos. Estas cepas son las ideales de aislar para meterlos en un bioreactor. Si ustedes su cepa es que produce mucho, muchas esporas, mejor háganla en arroz o utilicen el bioreactor para hacer más esporas, pero no para la obtención de metabolitos, como yo les dije al inicio. Pero estas cepas, que como la que está aquí a la derecha, es la ideal para hacer producción de metabolismo. Si ustedes logran combinar la de metabolitos con la de esporas, eso sería lo ideal, porque ustedes tienen la competencia de la cepa que produce gran cantidad de esporas y estructuras y tienen la potencia de esta cepa que en cambio produce estas sustancias, estas quitinasas y todas estas sustancias que ayudan a inhibir el crecimiento de los hongos fitopatógenos. Entonces, lo ideal sería combinar en un producto todas estas cepas que tienen estas diferentes capacidades. Ahora vamos a hablar sobre bacterias y aquí está justamente yo lo que les explicaba. Bacterias no es muy complejo, es muy sencillo de manejar. Yo les puse aquí cómo es el crecimiento en la curva bacteriana. Justamente está el logaritmo base 10 y el tiempo, ustedes saben, empiezan a reproducirse en fisión binaria. De una salen dos, de dos salen cuatro, de cuatro salen ocho. Entonces tenemos un crecimiento exponencial donde está activo el metabolismo primario. Y después en la fase estacionaria se activa el metabolismo secundario a sí mismo. Entonces yo les puse el ejemplo del bacillus, justamente cuando está en estado latente es cuando empieza a llegar a la fase de muerte. Es decir, que si ustedes producen un Bacillus thuringiensis, ustedes necesitan que llegue a esta última fase que en el Bacillus thuringiensis, en el general, en el género Bacillus, realmente no se muere, sino que se forman estos estados latentes que se llaman, que no son la forma vegetativa, es la que está a la izquierda, serían estas células del Bacillus que están metabólicamente activas, que están produciendo sus metabolitos, que en el caso de Bacillus subtilis sería lo ideal eso. Pero en el caso del Bacillus thuringiensis no, porque lo que funciona en el Bacillus thuringiensis es la endospora. Entonces, si ustedes aplican en la fase que vendría a ser la de muerte, va a ser mucho más funcional el producto, porque ustedes necesitan que justamente el insecto, el organismo que quieren controlar, consuma la endospora para que salga el cristal. Hay hay quienes también en esta fase utilizan ciertos métodos para romper la estructura perdón, de la bacteria y quedarse solamente con los cristales. Con esos no estoy tan familiarizada porque son ya en laboratorios mucho más especializados que tienen unos bioreactores muy grandes y que tienen estas sustancias, generalmente se utilizan procesos químicos
que ayudan a romper la estructura de la bacteria y liberar los cristales y ya solamente se aplican los cristales del Bacillus thuringiensis. Pero realmente si ustedes aplican en esta fase les va a funcionar bastante bien. Nosotros hemos tenido excelentes resultados, pero en esta fase, si nosotros aplicamos el producto antes, no funciona bien porque está el microorganismo en su fase vegetativa. Entonces, la viabilidad se mantiene. Este es un ejemplo, vamos a suponer que es otra bacteria, vamos a suponer que es una pseudomonas en el tiempo. A la final, con la curva de crecimiento va a caer la viabilidad. Y bueno, si no está contaminado con nada más, la pureza se va a mantener. ¿Por qué? Porque llega a la fase de muerte. Con todas las otras bacterias que no son bacilos, llegan a la fase de muerte y mueren las bacterias. Entonces, obviamente va a disminuir la viabilidad. En el caso del bacilo, si es que las condiciones son complicadas, ellos forman la endospora y se queda en esta endospora. Yo tengo un producto de bacillus que repartió el Ministerio de Salud del Ecuador hace unos 15 años aproximadamente para controlar el problema del dengue con el insecto que se llama Aedes aegypti. Entonces empezaron a traer un producto de Cuba que se llamaba Babitec. Entonces yo recuerdo que encontré tirados en, en, en un sector de la costa de aquí del Ecuador estas botellas que alguien, porque antes regalaba el gobierno estas botellas con Bacillus thuringiensis en esas épocas. Y yo encontré algunas de estas botellas, me las guardé, me las cogí, me las guardé, me las llevé. Y hasta el día de hoy, cuando agarro 1 mililitro del Babitec, imagínense, son 15 años, y lo siembro, me sigue creciendo el Bacillus thuringiensis. Creo que hay una consulta. Déjenme revisar. Eduardo dice, en el caso de Beauveria baciana, para reproducirla en 200 litros de forma artesanal, usando melaza, agua y salvado de arroz, de forma anaeróbica. Recuerde, los hongos son aerobios, no funcionan de forma anaeróbica. Eduardo, es muy importante eso. Pauveria en forma anaerobia no te va a crecer, necesita oxígeno. Los hongos son muy demandantes de oxígeno. No, no sé quién te enseñé agroecología, perdóname. Dice la fórmula que suelen enseñar en agro. No sé quién enseña eso. Todos los hongos son aerobios. Los hongos son netamente aerobios, necesitan oxígeno, son muy demandantes de oxígeno y de materia orgánica. La melaza te recomiendo sustituirla por el caldo papa. De hecho, Beauveria crece muy bien en caldo papa dextrosa. Nosotros producimos en caldo papa y crece mucho más rápido que en el arroz. En la boberia crece súper bien en bioreactor. Nosotros solamente producimos boberia en bioreactor porque tiene una tasa de crecimiento mucho más alta que en el sustrato. Pero ya les voy a hablar un poquito más adelante qué es lo que pasa con la presentación, porque qué pasa con la boberia, dependiendo del caso, es mejor usarla en forma sólida antes que en líquida. Entonces ya vamos a hablar de eso. Pero Eduardo, de forma anaerobia, yo personalmente, y no creo que vayas a encontrar por ahí ningún artículo científico que te diga que puedes reproducirla de forma anaerobia, definitivamente no. Si tal vez eh, con la melaza, bueno, a mí nunca me ha crecido un hongo de melaza, yo te voy a ser sincera y honesta, no sé si alguien aquí tenga experiencia reproduciendo hongos en melaza, pero a mí personalmente, a nosotros nunca nos ha crecido bien un hongo en utilizando melaza. Usando el caldo papa, sí nos crece bastante bien la Beauveria baciana. Em, Eso te puedo decir, y definitivamente la anaerobiosis no es recomendada para los hongos, excepto para la levadura, por este tema de la transformación de la materia orgánica, que te va a ayudar bastante la levadura, pero aparte de eso, para reproducción, no. Recuerden, anaerobiosis no se utiliza para nosotros en el caso de producción de bioinsumos, tanto para hongos o como para bacterias. Ok, este es el del medio es el bioreactor. Ustedes pueden ver, ya está creciendo. Ese es Bacillus subtilis. Ustedes, o Rhizobio, no me acuerdo, pero ese es de bacterias. Ustedes pueden ver cómo se está reproduciendo. En ese caso, yo usé el medio de cultivo que utilizamos es caldo nutritivo. Es el caldo nutritivo comercial. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos un proveedor que de hecho nos vende a $40. Si me preguntan el proveedor, quienes están en Ecuador, la empresa se llama Adaltis. Entonces, ellos nos venden a $40 el caldo papa dextrosa. Realmente nos sale mucho más conveniente que estar preparando el medio artesanal. Utilizar el caldo papa dextrosa, sí, porque representa en $40, sí representa producir así. Usamos a 4 gramos por litro, funciona bastante bien. El normal es 8 gramos por litro, pero nosotros usamos a 4 gramos por litro y las bacterias crecen bastante bien. Ustedes pueden ver ahí, tiene la entrada de aire, tienen sus filtros. Utilizamos filtros que se utilizan para los peces, son unos filtros especiales que son de otro material diferente al de algodón. Si no tienen estos filtros, pueden usar el algodón o los filtros de jeringa, que he visto en muchos lugares que utilizan filtros de jeringa, pero estos venden solamente por grandes cantidades y tiene su salida de aire. Si ustedes quieren y van a trabajar con esta clase de bioreactores, pueden ponerle uno más que sea para extracción de muestra. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la universidad, teníamos tres huequitos en el tapón y uno de los huequitos lo teníamos conectado una jeringa que era para extraer muestras para poder hacer las curvas de crecimiento o leerlo en el espectrofotómetro para medir la densidad óptica. Pero en este caso, como tiene color, no se puede medir mucho la densidad óptica por el tema del color, es un poquito más complicado. Entonces, lo ideal sería hacer recuentos. Si ustedes quieren, pueden hacer uno de prueba para cuando hagan pruebas de medios de cultivo. Entonces, hacen un huequito más que sea un poquito más delgado, que puedan conectarle un tubito y una manguera y puedan hacer la extracción del, del microorganismo y poder hacer las curvas de crecimiento para poder establecer sus tiempos en ese medio de cultivo que están trabajando. O si no, lo mantienen así. Ustedes pueden ver cómo va cambiando la densidad. Está muy turbio ese recipiente es porque ya lleva creciendo un tiempo ahí en este recipiente. Al lado izquierdo ustedes tienen una foto del bacillus en su estado vegetativo, que es decir, en su estado inicial. Ustedes pueden ver, son estas estructuras de bacillus gram positivo. Y al lado derecho, ustedes pueden ver la endospora formada del bacillus, que sería ya en su fase, voy a ponerlo entre comillas de muerte, porque ustedes saben que el bacillus a final de cuentas no tiene esta fase, sino que empieza a formar las endosporas. Entonces, esta tinción que está aquí se llama verde de malaquita. Es diferente al de la izquierda, que es solamente la tinción gram normal, que a uno le permiten diferenciar entre gram positivas y gram negativas. Esta de verde malaquita nos permite pintar la endospora. A veces nosotros utilizamos esta tinción para poder diferenciar entre algunos bacillus, porque hay bacillus que, por ejemplo, tienen una endospora al final, no es en el medio como esta, que ustedes pueden ver que la endospora está en el medio, que es ese, ese, mm, ese circulito color verde que ven en el medio es la endospora. A veces está al final. Hay diferentes tipos de endosporas que a veces a uno le permite un poquito diferenciar, pero realmente hacerlo en laboratorio normal, diferenciación de especies de bacillus, no se puede, casi siempre hay que hacerlo por biología molecular, porque aunque uno utilice pruebas bioquímicas, que es una batería que se llama 50 pruebas de hidratos de carbono para bacillus, tiene un porcentaje de error. Entonces, por ejemplo, a uno le dicen, ¿sabes qué? Ese puede ser Bacillus thuringiensis en un 80%, pero tienes un 20% que no puede ser. Entonces, es mejor hacer biología molecular si uno está haciendo identificación inicial. Pero si es más por control de calidad, porque ustedes ya saben que ese es Bacillus thuringiensis o ese es Bacillus subtilis o ese es Bacillus polymixa, entonces, esta tinción les puede ayudar para asegurarse de que su bacillus está bien y que realmente sí es el bacillus que ustedes están trabajando inicialmente, porque las cepas son muy parecidas entre todos los bacilos y solamente por colonias no se puede diferenciar así fácilmente. Entonces, aquí yo les tengo los dos ejemplos. Cuando estamos en la fase estacionaria, sería el de la izquierda. Cuando llega a la fase de muerte, sería el de la derecha. Entonces ahí pueden ver la diferencia entre los dos tipos de decirle fermentaciones. Ustedes saben que la fermentación es en la anaerobiosis, que sería en este proceso de respiración aerobia donde se tiene al microorganismo. Entonces, aquí yo les puse como una pequeña infografía de aplicación y dosis recomendadas. Nosotros tenemos el sólido y el líquido.
Vamos a suponer que nuestro producto es mayor o igual a 1 por 10 a la 8, cumple las normativas, mayor o igual al 90%, pureza mayor o igual al 90%. Entonces, en el caso del sólido, obviamente fue hecho en sustrato, ¿sí? Porque, o tal vez filtrado y con la masa celular, pero como les digo, todavía no hay estudios sobre extracción de la masa celular y solo trabajar con la masa celular, así que vamos a asumir que se hizo en sustrato. El tiempo de aplicación es a largo plazo, puede durar años el producto. Yo tengo productos que tengo las muestras desde hace años y cada vez que se los activa funcionan bastante bien. La forma de aplicación es suspender, yo les puse aquí, suspender en solución salina al 0,85% y filtrar. Entonces, generalmente cuando uno si trabajamos en sustrato sin moler, porque si fuese molido, ustedes ya saben que eso básicamente se disuelve, se aplica, medio se filtra, si es que no está tan bien molido y se aplica. Pero vamos a suponer que está sin moler. Entonces yo suspendo en solución salina, le dejo un tiempo que se hidrate, que vuelva a tener actividad biológica y le filtro. Pero lo mismo va a suceder con el que está molido. Con el que está molido, asimismo, yo le voy a dejar suspendiendo en 1 litro de solución salina y una vez que ya esté suspendido, por lo menos una horita, le dejo ahí que se hidrate al microorganismo, que tenga otra vez actividad, que las células vuelvan a recomponerse. Yo lo aplico lo coloco en mi tanque de 200 litros y lo empiezo a aplicar en la forma en que más me convenga. La aplicación puede ser directa, la dosis que se utiliza generalmente es 100 gramos en un tanque de 100 a 200 litros. Y aquí, ¿cómo yo uso esta forma? Puede ser en la forma directa, puede ser a través de las trampas. ¿Por qué yo les hablo de las trampas? Es porque en el caso hay ciertos insectos que son difíciles de poder aplicar. Ustedes tienen que tomar en cuenta que para usar entomopatógenos, tienen que aplicar en el insecto, tiene que llegar a la cutícula, a la estructura del insecto para que funcionen. Si es que yo no estoy llegando al insecto, a la estructura, donde yo simplemente aplico foliarmente y aplico por aplicar, y no llego al organismo que yo quiero hacer control en la forma como tiene este mecanismo la acción, pues no me va a funcionar de nada. Yo en una bananera, por ejemplo, yo puedo matarme aplicando Beauveria baciana todo lo que quiera, que si el insecto no tiene contacto en su estructura con la Beauveria baciana, no me va a funcionar. Hay muchos casos de Beauveria baciana que se aplica en bananeras y que no hay control de picudo. Aquí yo estoy hablando ahorita específicamente del picudo. Entonces, en ese caso es mejor utilizar trampas. Entonces, yo utilizo el sustrato sólido en las trampas. Y seguramente ustedes han de haber escuchado sobre estas trampas, porque el picudo generalmente se sabe quedar escondido entre lo que queda de los pseudotallos y está ahí bien, bien metido. Entonces, cuando uno hace las aplicaciones, realmente no le llega al picudo. Y por esa razón, Pauveria baciana es muy inefectivo utilizarla para controlar este insecto. Pero en cambio, con las trampas, que es yo coloco un pseudotallo, suelen colocar ahí el banano, algunos nutrientes y se coloca encima la Beauveria baciana, encima de todo esto. El insecto cuando sale a estas trampas va recolectando las esporas de la Beauveria baciana, se le quedan pegadas y tiene mejor acción. Entonces, con trampas se ha visto que funciona mucho mejor, por ejemplo, el caso de la Beauveria baciana, pero hay que llegar. Entonces, tuve el caso también de la maracuyá. En el caso de la maracuyá hay un insecto que pica la flor. Entonces tenía una clienta que me pedía todo el tiempo entomopatógenos y me decía, no me funcionan, no me funcionan y no me funcionan. Entonces la visité y le pregunté cómo era el ciclo de este insecto. Entonces este insecto picaba por un lado de la flor, dejaba sus larvas y luego la flor se caía. Obviamente nunca iba a llegar el entomopatógeno, ninguno de los hongos entomopatógenos a- adentro de la flor. Entonces tienen que tener mucho criterio. Y yo le dije a ella que era imposible lograr controlar con entomopatógenos así este insecto. Y ella lo que hizo fue una recolección manual.
de todas las flores que estaban picadas. Entonces ella se dio el tiempo de ir recolectando en una canasta todas las flores picadas, no dejó de utilizar entomopatógenos y a la final de que terminó de hacer esas recolecciones, empezó a aplicar otra vez los entomopatógenos y le ayudó mucho más de esta forma a controlar el ciclo del insecto. Entonces ahí vamos a la siguiente parte. Estos microorganismos se lo tienen que manejar en un manejo integrado de plagas y enfermedades. No es que solamente aplicando microorganismos yo voy a tener el control de todo. No va a funcionar así. Yo tengo que combinarlo con otras técnicas, con otros métodos. Yo tengo que ver qué es lo mejor para mi cultivo. Tengo que conocer cuáles son los ciclos de los organismos que yo quiero controlar. Y estoy hablando específicamente más que nada de los insectos. Entonces yo tengo que entender cuál es el proceso, qué es todo lo que está pasando así, porque no es aplicar por aplicar, sino hay muchas cosas involucradas. Es la virulencia de la cepa, la virulencia del fitopatógeno. Tenemos con qué más yo estoy combinando, qué químicos estoy usando, qué métodos estoy utilizando. Entonces, tienen que tener muy claro en cada cultivo cómo van a trabajarlo para poder hacer la aplicación. Otra forma que se puede utilizar es mezclado con abonos. Yo he visto algunos compost que vienen mezclados con Beauveria bassiana y les funciona, está las esporas de la Beauveria bassiana, pero más que nada como contención, no curativo. Sí, pero como curativo sí uno tiene que ser mucho más, aplicaciones mucho más fuertes, eso tienen que tomar en cuenta. En el manual que les dejé de cómo aplico según mi tipo de cultivo, ahí está mucho más claro esa parte. O sea, tiene, por ejemplo, el cacao es muy específico la forma en cómo tienen que aplicar para ayudarse a controlar la moniliasis, no es aplicar por aplicar, porque a uno le dicen, ok, apliquemos cada 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero depende de muchas cosas para que los microorganismos tengan o no tengan efecto en el cultivo. En el caso del líquido, nosotros podemos tener tres formas: directo a partir del sustrato, en bioreactor o en cajas Petri. Muchas veces yo les soy sincera, productos líquidos, cuando me piden pequeñas cantidades, yo preparo directo de cajas Petri. Yo cojo la caja Petri, le licúo y mando el producto, porque en la caja Petri es mucho menos el riesgo de la contaminación. En bioreactor es mucho más fácil la contaminación y específicamente de los hongos. Entonces, si son pequeñas cantidades, yo realmente prefiero utilizar cajas Petri. Yo utilizo más o menos 6 cajas Petri por cada litro de producto final que yo voy a preparar. Entonces, el producto es mucho más estable en el tiempo. Si es líquido, en el caso tanto de hongos y de bacterias, es mejor que la aplicación sea inmediata. Pero si ustedes no van a poderla hacer inmediata, es recomendable mantenerla en refrigeración de 4 a 8 grados centígrados. Ahí baja el metabolismo y se logran mantener los productos 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo si hay contaminación o no, especialmente de los hongos. Em, la forma de aplicación de esto de la forma líquida es directamente sin previa activación, no hay que hacer ninguna activación, como en el caso del otro que hicimos con solución salina. Claro que si, por ejemplo, es un producto a base de bacillus y en campo le quieren hacer estas activaciones que se colocan en melaza, agua, la pueden hacer y va a funcionar bastante bien, especialmente en el Bacillus subtilis. Ya hablamos, por ejemplo, del Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis. Si quieren hacer una activación en el Bacillus thuringiensis, yo no les recomiendo porque va a volver a su estado vegetativo y va a ser lo mismo que nada. Tienen que volver a esperar a que llegue a la fase de muerte. Si tienen el tiempo para hacerlo, pueden hacerlo, pero si es que no, el Bacillus thuringiensis es mejor mientras más viejo está el cultivo. En caso del Bacillus subtilis, por ejemplo, sí sería eficiente hacer una activación. De 1 litro podrían pasar a 10 litros, de 10 litros a 100 litros, si es que se mantienen las condiciones de esterilidad de la forma en cómo están haciendo esta activación. Si es que no pueden garantizar esta forma de activación, entonces con una activación, es decir, pasar de 1 litro a 10 litros, es más que suficiente. No les recomiendo que pasen al de 100 litros porque ya a la final van a llegar con cualquier cosa menos con el microorganismo que estuvieron produciendo inicialmente. Generalmente se utiliza 1 litro en un tanque de 100 a 200 litros, pero de ahí pueden utilizar ustedes más.
Ya vamos a ver un ejemplo más adelante de un ensayo que se hizo en Cayambe, es una tesis, y me pareció bastante interesante. Entonces, ese caso lo vamos a ver un poquito más adelante. No se olviden, todos los microorganismos tienen que manejarlos dentro del manejo de integrado de plagas y enfermedades o dentro de un plan de biofertilización, junto con otros métodos, con otras técnicas de agroecología, no solamente de agroecología o otras técnicas que ustedes estén manejando, pero no, la solución no es solo manejar con microorganismos al 100%, sino es una parte de un todo. ¿Cuáles son los factores que influyen en la efectividad de los microorganismos? La temperatura. Por ejemplo, en climas de 25 y 30 grados se desarrolla bien tricoderma, pero la verdad es que 20 grados, 18 grados va a crecer bien el tricoderma. Si son menos, puede ser que no tengan tanta actividad biológica. Si son temperaturas muy altas, tampoco funcionan muy bien los hongos. A veces se inactivan los hongos a temperaturas muy altas. Y la humedad relativa es muy importante. Tiene que ser mayor al 70% para que, por ejemplo, los entomopatógenos tengan acción. Y mejor si es mayor al 80%. Es como a nosotros cuando nos da una infección de piel. Cuando nos da una infección de piel, generalmente es cuando estamos en contacto constante con una humedad y con la fuente de este patógeno, con este hongo que nos da infección de piel. Y ahí es cuando nos da estas infecciones. Lo mismo sucede con el tema de los entomopatógenos. Si no hay humedad, no hay temperatura, no funcionan bien. Por ejemplo, en rosas. Casi no funcionan bien los entomopatógenos. Bueno, yo no he visto ningún caso exitoso en rosas que se utilizan en entomopatógenos. Lo que sí he visto es Bacillus thuringiensis, pero decir en Beauveria bassiana, Metarrhizium en florícolas, yo personalmente no he visto nunca. Metarrhizium, por ejemplo, se utiliza muchísimo en caña de azúcar, pero caña de azúcar es un cultivo que está en la costa, que tiene temperatura, tiene humedad muchas veces y va a funcionar. Y hay temporadas en el año que funcionan mucho mejor que otras. Por ejemplo, aquí en Ecuador nosotros tenemos básicamente dos temporadas, la de lluvias y la temporada seca. Cuando hay muchas lluvias es cuando uno inclusive sale al campo y puede encontrarse con los entomopatógenos de forma natural. A mí me pasó muchas veces que voy al Choco Andino y mientras voy caminando, haciendo mis caminatas, se logran encontrar los entomopatógenos colonizando a los insectos en las ramas y todo esto, y esa es la mejor temporada para aplicar. Pero si la temporada está muy seca y hay mucho sol, es más difícil que funcione. Acuérdense que muchas veces los entomopatógenos aplicamos de forma foliar y ahí vamos a la siguiente factor, la radiación puede afectar a los microorganismos. Entonces es mejor hacerlo en primeras horas de la mañana o en horas de la tarde, no al mediodía, especialmente en el Ecuador. Caen los rayos directamente y les afecta mucho a los microorganismos, especialmente a los más claritos como el Lecanicilium o la Beauveria bassiana. El pH influye, los hongos funcionan mucho mejor entre pHs de 5, 6, 4 y las bacterias no tanto en estos pH, sino más entre 6 a 7,5 son los que funcionan. El Lactobacillus es la excepción a la regla. El Lactobacillus funciona muy bien desde el pH 4. Tenemos una pregunta. Germán dice, ¿existe algunas consideraciones a tomar en cuenta para la aplicación del microorganismo en un sistema hidropónico? Que necesitas materia orgánica. En un sistema hidropónico es complicado porque no tienes materia orgánica. O sea, si está netamente en agua. Yo he visto sistemas hidropónicos que son en cascarillas, así. O sea, si tienes una fuente de materia orgánica, puedes aplicar. Eso es fundamental. Si no hay materia orgánica, el microorganismo no funciona. Si lo estás haciendo de forma foliar, pues para controlar plagas, básicamente seguir estas consideraciones, la de temperatura, la humedad y la de radiación, básicamente. Y en teoría se alimentaría del insecto donde se coloca porque está en forma de espora. La forma de espora es un estado que todavía no está activo, entonces se mantiene en el tiempo, entonces la espora estaría ahí y cuando llegue al insecto, pues colonizaría el insecto. Esa sería la idea en el caso de los entomopatógenos, pero los otros microorganismos no se van a fijar, no van a poder establecerse porque es
es un microbioma, es una relación directa con con el suelo, con la raíz, con todo lo que está ahí en su conjunto. Y en el sistema hidropónico no solemos tener todas esas circunstancias para que puedan establecerse los microorganismos, especialmente todos estos que necesitan materia orgánica para vivir. Los factores biológicos, la compatibilidad con otros microorganismos. Como les dije, por ejemplo, Bacillus subtilis produce sustancias que inhibe el crecimiento. Denme un segundo, les quiero mostrar una caja Petri que justo tengo, que, me, que era la idea que crezca tricoderma, pero creció Bacillus subtilis y déjenme les muestro esta caja Petri. No sé si me pueden ver ahí, si ven mi pantalla, si me pueden confirmar. No nos observa. No, ver, Se déjenme. observa. ¿Siguen sin poderme ver a mí? Todavía no me pueden ver. No sé si me puedan confirmar. La vemos perfectamente. Sí, sí me ven. Pensé que no me veían, perdón. Es que cuando me les pregunté me dijeron que no me ven. Ah, sí me ven. Entonces les voy a mostrar la caja Petri. Esta se supone que era tricoderma. Ustedes pueden ver, ahí está unas colonias de bacillus. Si ven, si ven esa antibiosis que se ha producido ahí. Entonces ustedes ven esos como comidos, es el Bacillus subtilis que me contaminó esta caja. Obviamente con el tiempo, porque ya esta caja lleva como 2 semanas aquí, con el tiempo la capacidad de la antibiosis empieza a disminuir y el tricoderma empieza a ganar espacio. Pero, por ejemplo, aquí están 2 colonias de Bacillus subtilis y se puede ver que hay un espacio en el que el tricoderma no puede pasar. Y es justamente esos metabolitos que ha creado el Bacillus subtilis, que ha formado y ha producido el Bacillus subtilis, que impide que crezca el tricoderma. Entonces, obviamente, si yo tengo un producto de un bioinsumo que es a base de Bacillus subtilis y tricoderma, es una relación que no va a funcionar tan bien, que digamos. Entonces, otra relación que no funciona tan bien es las micorrizas con tricoderma. Si ustedes van a aplicar micorrizas, es mejor que primero apliquen micorrizas cuando los cultivos son jóvenes y de ahí apliquen el tricoderma cuando ya ha habido una colonización por parte de las micorrizas. Si ustedes empiezan a trabajar aplicaciones de tricoderma y después quieren colonizar con micorrizas, eso no va a funcionar y no va a crecer no va a lograr colonizar la micorriza en la raíz. Perdón, hay una pregunta. Ah, no, sí, dice que sí me ve. Ahorita les voy a volver a compartir la pantalla. Listo, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí vemos. Ya, perfecto. Listo. A ver, nos quedamos aquí.
Entonces, la compatibilidad con otros microorganismos es muy, muy importante. Ustedes pueden ver que el Bacillus subtilis, les mostré ahorita mi caja Petri, no funciona muy bien con el tricoderma. Entonces, uno tiene que estar muy claro cómo ir aplicando los microorganismos y en qué orden. En la adaptación al ambiente, esto habla más que nada del tema de que los microorganismos nativos, los que no son nativos y todo esto. A veces sí, es verdad, los nativos funcionan mejor que los microorganismos que son traídos de otros lados y en otras ocasiones no es tanto así. Yo he aislado algunas cepas nativas de algunos sitios y hay veces en que esas cepas nativas no son tan eficientes en colonizar, en crecer, son mucho más eficientes otras que tal vez son aisladas de la zona o de otro lado. Lo que sí he visto es que las cepas que tienen ciertas modificaciones genéticas, que hay algunas cepas por ejemplo, yo he visto productos de Europa que traen, que dicen, esta cepa es el tricoderma no sé qué, con nombre y apellido, y traen que tiene ciertas modificaciones genéticas, definitivamente no funcionan tan bien. Esas cepas no son tan eficientes para hacer el control biológico, especialmente. Tal vez para biofertilización sí, pero la biofertilización es más difícil de evaluarla que el control biológico. Las interacciones con los otros microorganismos, y ustedes ya saben, por ejemplo, aquí yo les he puesto en la foto, en las fotos están justamente esta antibiosis, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí hay un bacillus que está haciendo antibiosis a otra bacteria. Entonces hay bacterias que tienen esta capacidad de formar antibióticos contra otras bacterias. Entonces, hay que evaluar siempre, ir evaluando en el campo qué es lo que está pasando, si se está adaptando bien, no se está adaptando bien. Entonces se toman muestras de suelo cada cierto tiempo y se van haciendo los recuentos y se van evaluando cómo se están comportando los microorganismos a través del tiempo y con los otros factores que yo tengo alrededor, que son mis prácticas culturales. Eh, los factores relacionados con la aplicación. La aplicación, si es foliar, aplicación al suelo o si es que yo hago tratamiento de semillas. Si es aspersión foliar, tienen que tomar en cuenta el tema de la radiación ultravioleta que ya conversamos. Y la aplicación al suelo es la mejor forma de que los microorganismos puedan mantenerse ahí y están menos expuestos a condiciones adversas. Pero esto funciona principalmente para los microorganismos que son rizosféricos, pero por ejemplo los entomopatógenos generalmente se manejan foliarmente, no se manejan tanto al suelo. Para cultivos de ciclo corto se suele utilizar mucho el tratamiento de semillas, es mucho más eficiente que estar haciendo aplicación, especialmente en la biofertilización, porque en el control biológico es otra historia. En el control biológico yo necesito estar haciendo aplicaciones constantes, pero por ejemplo en cultivos de ciclo corto, como es el maíz, el arroz, yo puedo mezclar la semilla con el bioinsumo y ya sembrarla y me va a funcionar bastante bien, no es necesario seguir haciendo más aplicaciones en la parte de radicular para yo tener el crecimiento del microorganismo. Generalmente tiende a mantenerse bien en cultivos de ciclo corto. Las dosis y las frecuencias de aplicación. A veces no se trata de que yo tenga 1 por 10 a la 30 de concentración. La dosis mínima infectiva generalmente es 1 por 10 a la 6, por eso generalmente en todas las normas se pide que tenga 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia. ¿Por qué? Porque yo al diluirla en 100 partes, es decir, 1 litro en 100, yo me voy a bajar a 1 por 10 a la 6. Entonces, esa es la dosis mínima infectiva. Con eso yo ya tengo para trabajar. Entonces, yo tengo 1 por 10 a la 8, 1 por 10 a la 9, funciona bastante bien. No necesito tener 1 por 10 a la 30 para que mi cultivo sea más eficiente, porque a veces yo he visto eh, por marketing que dicen, y mi tricoderma tiene 1 por 10 a la 15 y se aplica una vez al año. No se trata de eso. Ustedes pueden tener 1 por 10 a la 15, 1 por 10 a la 20, 1 por 10 a la 30. Eso en un mes está en el suelo. Suele encontrarse 1 por 10 a la 4 o uno máximo. O sea, no importa cuánto tengan, al mes ya suele bajar la concentración a 1 por 10 a la 4 generalmente. Entonces, no se trata de la cantidad que se ponga, sino de la constancia en las aplicaciones.
Eso es lo importante cuando ustedes estén utilizando los bioinsumos, esa constancia. Entonces, mínimo tiene que ser el 1 por 10 a la 8 en constantes aplicaciones. Y esto es importante, en aplicaciones muy frecuentes a veces se puede generar resistencia. A veces ya pasa que, por ejemplo, está la botrytis en rosas y se está aplicando la misma cepa todo el tiempo. Ya después de un tiempo la botrytis ya no le hace nada a esa cepa de tricoderma. Entonces es bueno ir renovando las cepas cada cierto tiempo, por lo menos una vez al año, ir buscando nuevas cepas constantemente, ir cambiándolas o guardando las cepas que ya tenemos y sacarlas después de 2 años en nuestro banco de cepas. Y después de 2 años las vuelvo a activar y las vuelvo a usar otra vez. Entonces, eso sí es muy importante. Y la compatibilidad con los agroquímicos. Bueno, ya hablamos sobre el método. Déjenme les muestro una foto. Aquí tengo una prueba de eficacia química. Muchas veces yo he visto que por vender dicen, no, mi tricoderma funciona con todos los químicos. Usted puede aplicarle cualquier químico que funcione. Esta es una prueba de eficiencia química con Fusarium. Pero ustedes pueden ver que, por ejemplo, sí hay afectación. Entonces, por ejemplo, tenemos, yo no sé qué químico es, a mí me mandan codificado. Entonces, tenemos este COS 00. No sé qué químico sea. Entonces, ustedes pueden ver que en la concentración, que es el 0.2, por ejemplo, con esta cepa en específico, tenemos que hay un control del 63% del fusario. Tenemos ese otro 40% que no hay control de ese fusario. Entonces, con nuestros microorganismos también sucede lo mismo. Siempre hay, no está ampliada la pantalla, estamos viendo tu marcador. Puedes intentar proyectar con pantalla completa. Perdónenme, a ver, no sé, déjenme chequear. ¿Solo se ve la misma diapositiva? Ok, déjenme chequear, a ver. No sé si ahí pueden ver, no pueden ver. ¿Siguen sin poder ver? Ya sé qué pasó. Ahí pueden ver. Por favor, confírmeme. Es decir, tal vez me puedan mandar un mensaje o decirme sí. Ya, perfecto. Ya se ve. Esta era la diapositiva que les estaba mostrando, justamente de la eficiencia, de la prueba de eficacia química. Entonces, ustedes pueden ver que sí hay inhibición por la parte química, entonces no pueden mezclar la parte química con la parte de biológicos. Si a veces en rosas las aplicaciones son extremadamente intensivas. Entonces, en estos casos es mejor ir combinando sucesivamente el microorganismo. Es decir, por ejemplo, a veces en rosas utilizan 2 aplicaciones químicas por semana y generalmente le dan un día viernes a la aplicación con biológicos y después la siguiente semana vuelven a empezar otra vez con las mismas aplicaciones de químicos. Hay que aprender a combinar para ver cuál es el mejor método, la mejor técnica para yo aplicar los bioinsumos si es una aplicación intensiva de químicos que yo tengo en mi cultivo. Entonces, ¿eso cómo se puede ir evaluando? Haciendo bioensayos. Es decir, yo voy tomando, hago pruebas con los químicos que utilizo, veo qué tal se comporta mi microorganismo al frente de esos químicos. Puedo ir haciendo recuentos en el suelo cuando se hace la aplicación de ciertos químicos, qué pasa con los microorganismos en el suelo, si suben, si bajan, cómo se van comportando. Y esos son datos que ustedes tienen que ir obteniendo en el tiempo, en el transcurso de un año, para ver cómo se va comportando, inclusive con las condiciones ambientales y todo esto, porque afecta muchísimo todo esto y es la única, cada cultivo es diferente y es la única forma de entender e ir evolucionando para mejorar el tema de las aplicaciones. Entonces, ¿qué métodos se elige en el tema bueno, ya hablamos de esto, entonces el riego es lo mejor para la colonización del suelo y la rizósfera, ideal para hongos y bacterias que son promotoras del crecimiento. Si yo utilizo aspersión foliar, es ideal para el control de plagas y enfermedades foliares, es principalmente para biocontrol. Y en tratamiento de semillas es excelente, especialmente cuando son simbiosis, por ejemplo, en el caso de Rhizobium, es mejor aplicarla en la semilla, no después de que haya germinado la semilla, sino en la semilla. Y es para una protección inicial, entonces generalmente se trata con
con antagonistas, las semillas, o con microorganismos que promueven el crecimiento vegetal también en la parte de la biofertilización. Las frecuencias. Entonces, generalmente para, ah, para acciones correctivas, es decir, ya tengo un cultivo que está infestado con plagas y todo esto, decirles que van a utilizar netamente microorganismos no es tan recomendable. Hay que usar otras técnicas. Si es que es un cultivo que tiene certificación orgánica, tienen que buscar otras técnicas que se puedan combinar porque solo microorganismos no les va a funcionar. Entonces, en las aplicaciones iniciales, cuando se va a establecer el microorganismo, generalmente se recomiendan dos aplicaciones de intervalo de 3 a 4 días inicialmente. Ya después pueden irla espaciando, hacerle un espacio hasta una aplicación por mes, que eso sería lo ideal. Generalmente se manejan aplicaciones por mes en los cultivos, que generalmente eso logra mantener la estabilidad del microorganismo en el tiempo durante ese mes. Después de un mes empieza a haber ya un decaimiento mayor de la presencia del microorganismo en el cultivo. Y esas serían las aplicaciones de mantenimiento que sean al menos una vez por mes. A ver, sobre la calidad y la conservación del bioinsumo. Hay técnicas que se pueden usar para mantener la viabilidad, generalmente, la concentración, especialmente en los hongos. Es el tema del pH. Yo he probado con varios preservantes y el problema es que ninguno de los preservantes que hasta ahora he probado realmente me ha servido bien. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver en la foto de la esquina superior derecha, esta es una presentación que manejamos que es en gel. En gel nos ha funcionado bastante bien porque el gel mantiene el microorganismo bien y no permite que haya contaminación. Entonces, esta presentación en gel nos funciona bastante bien. Y si es que se le diluye el gel con solución salina, se disuelve completamente el gel, no se queda porque si hay estas moléculas, se me fue la palabra, pero si hay estas moléculas en el agua que yo voy a diluir el gel, se diluye fácilmente. Cuando el agua es destilada, el gel no se diluye. Entonces, el gel ha sido la mejor forma para preservar el microorganismo. El sólido, como ya les mostré, se mantiene, pero si yo tengo un líquido, la mejor forma es o en refrigeración o bajo el pH en el caso de los hongos. Si yo bajo el pH, se mantiene. Esa foto que está ahí, el de la derecha y en la parte inferior, justamente solamente es del agua más ácido cítrico, que yo le bajé el pH, está en 3.5 ese pH. Y hasta el día de hoy, ese producto se mantiene así como ustedes lo ven en la foto y ya va a tener un mes conmigo el producto a temperatura ambiente y se mantiene de esa forma y se mantiene estable. Entonces, he probado con antibióticos, pero yo les voy a ser sincera, el problema del antibiótico es que a la final va perdiendo su eficacia, la molécula se va degradando, entonces puede ser que funcione inicialmente, pero no mantiene la estabilidad del producto por mucho tiempo. La mejor forma que yo he visto es el ácido cítrico o cambiar la forma de presentación, porque el gel me funciona tanto hongos como para bacterias. En el caso del sólido, realmente solamente sería para el caso de los hongos, no para las bacterias. La forma en que ustedes pueden, sí hay productos de bacterias que son sólidas y completamente disueltas, pero esas son las que utilizan equipos especiales que permiten hacer eso, que es este equipo del spray dryer, este equipo que es el que hace la leche en polvo. Este equipo permite convertir el producto líquido en su forma sólida. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que como es en caliente, baja la viabilidad del producto. Entonces tienen que concentrarlo más para que a la final en el producto quede 1 por 10 a la 8. Nos han llegado productos que son hechos a través de esta técnica y claro que inicialmente estoy segura que sí había la concentración que se decía inicialmente, pero después cuando ya llegan ha disminuido la concentración y la viabilidad del producto. Perdón, a ver, dice Juan,
Cuando hacemos enfrentamiento en cajas Petri de tricoderma versus fitopatógeno, siempre se lo siembra en el mismo tiempo. Tal vez con algún fitopatógeno hay que sembrar el trico primero o viceversa. No entiendo perdóname, no entiendo la pregunta. A ver, dice, no, siempre tienen que sembrarse al mismo tiempo, excepto en el caso de bacterias porque tienen una tasa de crecimiento diferente. En el caso de hongos, pues generalmente con bacterias no se trabaja mucho esto, pero en la guía que les mandé, ahí está el manual de cómo hacer estos enfrentamientos y hay uno que es de bacterias con hongos. Pero en el caso si es hongo-hongo, siempre son al mismo tiempo. Eduardo nos pregunta, ¿qué se suele usar para gelificar hongos o bacterias? Me parece que, Eduardo, tú justo me preguntaste qué cantidad de gel se utiliza. Nosotros utilizamos un producto que se llama lluvia sólida, que venden acá en Ecuador. Eduardo, no sé si seas Germán también pregunta lo mismo de producto en gel. Verán, siempre me olvido cuánto se utiliza de gel. Me parece que son 15 gramos. Yo justo Eduardo, creo que alguien me preguntó qué cantidad de gel se utiliza. Ah, sí, pero todos esos métodos, Carla, son un poquito caros. La cuestión es que justo este de lluvia sólida que suelen traerlo de China es mucho más económico. Entonces, me parece que se utiliza 15 gramos por, por cada litro de producto y, y cuesta $20 la bolsa de kilo. Déjenme revisar cuál es la lluvia, qué contiene la lluvia sólida. A ver si les mando. Este es en México. Déjenme, les voy a mandar esta información. A ver, les voy a mandar una foto. Esta es la que nosotros utilizamos aquí. Esta foto que yo les voy a mandar es. Se me perdió el chat. Perdónenme un segundo. A ver, aquí está el chat. Ya, les voy a mandar una foto. Esta es la que nosotros usamos. Esta es la lluvia sólida. Es que se llama lluvia sólida. ¿Qué está compuesto esta lluvia sólida? No estoy segura. Y les mentiría si ahorita les digo. Tengo que revisarle. Pero sí, hay otras formas de encapsular los microorganismos. Por ejemplo, yo he trabajado con algas con estas formas, pero el problema es que son costosas. Y en bioinsumos realmente no paga un método muy costoso. Siempre uno tiene que buscar el método más económico. Esta es la que nosotros utilizamos. Ahorita les mandé la foto para que le puedan ver. Este cuesta $20 el kilo, me parece. Y ese es el que utilizamos nosotros para hacer el gel. Y utilizamos a 15 gramos por litro. Nos funciona bastante bien. No sé si tengan más dudas. Déjenme le chequeo bien y les voy a enviar la ficha técnica de la lluvia sólida y les envío más información sobre el tema de la lluvia sólida. Pero como les digo, a nosotros nos ha funcionado bastante bien utilizar este tema del gel justamente para preservar los microorganismos y se disuelven, si es que uno disuelve en solución salina, se disuelven bastante bien. Si están aquí en el Ecuador, hagan la prueba, llamen, creo que están los contactos por ahí en algún lado, si no me avisan, yo ya les paso el contacto y hagan la prueba y vean cómo les va con el tema de la lluvia sólida. Tanto para bacterias como para hongos nos ha funcionado bastante bien el tema de la lluvia sólida. Simplemente se suspende el microorganismo ahí, se utiliza 15 gramos por litro, se suspende el microorganismo, se forma este gel y de ahí le envasamos en estos frascos y se mantiene en el tiempo bastante bien. Y hemos hecho pruebas y hasta 1 año, 2 años está muy bien el producto. Todavía tengo el producto, los primeros que hicimos de las pruebas, los tengo envasados en el laboratorio y ya llevan 2 años y se siguen manteniendo bastante bien. Entonces, no sé si tengan más preguntas sobre el tema.
O si no, pasemos a la siguiente parte, que es en el tema de los abonos. Generalmente para los abonos podemos diferenciarlos en dos partes. Si es que yo quiero aplicarlo para la descomposición y transformación del abono, o si yo quiero aplicarlo como, como para enriquecer ese abono. Es decir, si yo lo aplico al inicio es para que me ayude a transformar el abono. Es decir, yo tengo una compostera, yo puedo aplicar microorganismos que me ayuden en el proceso de compostaje. O yo utilizo microorganismos que agrego al final. En el caso de la compostera que yo les doy, entonces tienen que ser microorganismos que puedan hacer degradación de materia orgánica mucho más rápida. Y yo he visto que muchas veces suelen aplicar tricoderma, por ejemplo. Y tricoderma no es lo ideal porque no tiene este proceso de degradar así de rápido de la materia orgánica. Yo ahí les recomiendo que utilicen el, el tema de la captura de microorganismos. Y justamente porque esos microorganismos son los más eficientes para degradar la materia orgánica. Entonces, no recomiendo mucho tampoco los EMs. Hay muchas personas que dicen que sí les funciona. Personalmente, si quieren hacer EMs, pueden simplemente mezclar yogur natural con levadura y van a tener EMs porque realmente microorganismos fotosintéticos no tienen los EMs porque hemos hecho análisis de estos productos y no tiene microorganismos fotosintéticos. Es básicamente melaza mezclada con levaduras y con lactobacillus. Entonces, y claro, las levaduras tienen una tasa de crecimiento muy rápido y consumen materia orgánica muy rápido. Entonces, las levaduras sí les van a ayudar en el proceso de transformación de la materia orgánica. Pero si ustedes quieren aplicar Bacillus subtilis al inicio de este proceso de compostaje, no es lo recomendable. Se va a mantener, pero no les va a ayudar en el proceso. Lo ideal sería, y pueden verse afectados en el proceso si es el caso de un proceso anaerobio, pero si se agregan al final del proceso, quedarían como microorganismos de enriquecimiento para el cultivo. Entonces, todos estos microorganismos que hemos estudiado, el tricoderma, los bacillus, el rhizobium, todos ellos, lo ideal sería aplicarlos al final del proceso, no antes. Entonces, tienen que tener muy claro para qué yo voy a usar los microorganismos, con qué finalidad, porque a veces pareciera que hay una gran confusión en esta parte de los abonos y de los bioles y de los test y de todo esto. em, para el tema de la utilización de los microorganismos. ¿Qué microorganismos usar, en qué momento, cuánto y por qué? Entonces, tienen que tener muy claro todo esto para tomar la decisión. Por ejemplo, el lactobacillus y las levaduras son las que mejor funcionan en todos estos procesos para hacer biol, para hacer el compost. Funcionan bastante bien, especialmente la levadura, es Saccharomyces, porque tiene una tasa de crecimiento extremadamente rápida y degrada muy rápido la materia orgánica. Entonces les va a ayudar muchísimo a procesar el compost, pero ya en el proceso final sería mejor agregar los otros microorganismos. Por ejemplo, actinomicetos funciona muy bien en los procesos de compostaje porque son los primeros en participar en este proceso. Entonces, pero al final sería lo ideal agregar los otros microorganismos, no en el inicio. No utilizar con abono fresco porque puede competir con, con los microorganismos que están ahí. Yo no sé si hay alguien que utilice estiércol fresco. A veces, yo he visto, no es muy común, pero a veces sí se utiliza. eh, Perdón, hay una pregunta, Eduardo. Dice, ¿se podría hacer la captura de microorganismos y usar la fórmula de EMAS, pero agregando oxígeno de forma líquida para la reproducción? A ver, puedes hacer la captura de microorganismos y utilizar el proceso de forma líquida como les he enseñado con el medio de cultivo que hemos hablado. Y las demás, perdóname Eduardo, no sé si puedes desactivar el micrófono y explicarme a qué te refieres con emas, con microorganismos autóctonos o como es que a veces hay esta confusión entre microorganismos eficientes, autóctonos y, y, Bueno, eres en el caso de microorganismos activos eficientes. y cuáles son esos, perdóname. Bueno, ¿A qué te refieres con los que son sería la capturados? captura de, claro, sería la captura de microorganismos nativos, pero por lo general se suele hacer primero la captura sólida y de ahí se suele reproducir en Sí. forma líquida usando melaza.
pero no Eh, anaerobiosis. claro, claro, siempre es de forma anaeróbica, pero no usando oxígeno. ¿Qué Entonces, va, verás, ¿qué va a pasar si no usas oxígeno? Se va a ver una anaerobiosis. Entonces, si es que está sellado completamente, ¿no? Entonces, si va a haber anaerobiosis, va a transformar la materia orgánica y no vas a tener microorganismos al final del proceso, excepción los que claro, sobreviven en anaerobiosis. al Y final, haces, recuerdo que usted explicaba que se obtenía más el tema de levaduras y sí, bacilos. Ajá. si Pero, haces de forma aerobia, te van a crecer y en forma líquida te van a crecer las bacterias más que nada. Y sí, te van a funcionar muy bien esas bacterias. Eh, si a esa recolección que hiciste de forma sólida, tú puedes tal vez reproducirla en sustrato, te podría crecer los hongos que están ahí. Y esos hongos que participan en esa degradación de la materia orgánica son los mejores para poder trabajar estos procesos y aplicarlos de forma sólida. Entonces, ¿qué te va a crecer? Mucor, Rhizopus, Penicillium, Aspergillus, esos son muy eficientes para degradar la materia orgánica, pero no los puedes aplicar al cultivo. Y peor si es que son cultivos sensibles como fresas o como cultivos de tabaco o flores. Entonces, tienes que tener mucho criterio para saber qué método vas a usar, cómo lo vas a usar y por qué lo vas a usar. No sé si respondí tu duda, Eduardo. sí, 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 muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahorita vamos a ver este estudio de caso y yo sé que ya son 10 de la noche, pero ya es lo último. Este es en una finca aquí en el sector de Cayambe, en el Ecuador, en un cultivo de rosas. Y aquí hay como en todo cultivo de rosa, hay una alta incidencia de botritis y creo que en fresas también tienen el mismo problema. La autora es la ingeniera Andrea Jara. Entonces ella hizo este trabajo, hizo en un corto periodo de tiempo, pero lo interesante es que lo hizo y hizo el estudio de diferentes concentraciones de tricoderma. A mí cuando yo veo esta clase de tesis, no me sabe gustar mucho el tema de que utilicen concentraciones como si fueran productos químicos, pero los resultados que obtuvo son bastante interesantes. Se hizo en agosto del 2012. La temperatura que se movió el microorganismo fue entre los 14 y los 17 grados, la humedad relativa fue entre el 80 y el 90%, y el pH del suelo estaba en 6,5 y era un suelo no salino. Y básicamente era evaluar el producto químico frente al tricoderma en la presencia de la botritis. Entonces ella hizo estos 5 tratamientos donde hizo aplicaciones foliares con aspersión durante en 2 aplicaciones en un intervalo de 7 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los cultivos de rosas? Es que tienen una aplicación de químicos extremadamente altas. Generalmente, yo he visto una aplicación y este es un estudio en el que hacen 2 aplicaciones por semana. Entonces, es interesante esto porque generalmente las florícolas se manejan solamente con una aplicación. Entonces, ella hizo una evaluación cada 5 días hasta la cosecha. Básicamente hizo de 1 centímetro cúbico por litro hasta 6 centímetros cúbicos por litro y el testigo fue sin aplicación, ¿no? 2 centímetros cúbicos de tricoderma y el 1 centímetro cúbico fue de la aplicación del producto químico. Hizo hasta los 6 centímetros, lo que nos da un total de por cada, es decir, 1,2 litros por cada tanque de 100 a 200 litros. Básicamente ella hizo esta relación, hizo 1,2 litros de producto de tricoderma. Yo he visto en bananeras que hacen hasta 10 litros por cada hectárea, que en un tanque de 100 a 200 litros. No estoy segura si utilizan una hectárea, pero sé que utiliza en un tanque de 100 a 200 litros, 10 litros de tricoderma. Y esto lo aplican de forma foliar y de forma radicular y les funciona bastante, bastante bien. Entonces, no se trata, como yo les decía, tanto de la concentración, sino de la cantidad de aplicaciones que uno puede hacer. Entonces, ella la final que obtuvo, que en la concentración de 1 por 2 litros por un tanque de 200 litros,
ella llegó a tener una incidencia de botritis del 13%, a diferencia del testigo absoluto, que obviamente tuvo una incidencia de botritis del 100%. Entonces, hay muchas veces, y yo he hecho estudios en fincas en que evalúo los químicos que están utilizando y créanme que muchas veces los químicos que utilizan ya no les hace efecto para nada al fitopatógeno que se encuentra ahí cuando se hacen las pruebas de eficiencia. No hay control para nada o hay un control del 10% y lo demás crece y prácticamente hay fincas que a pesar de todo se mantienen gracias solamente a las aplicaciones de tricoderma y no por los químicos, porque los químicos ya no hacen nada al fitopatógeno. Y esos estudios hemos hecho varios en varias fincas, especialmente cuando se trata de rosas. ¿Y por qué en rosas? Yo les hago énfasis en eso, porque rosas es uno, yo no sé si hay un cultivo que utiliza más químicos que rosas, pero rosas y tal vez fresas sean los que más utilizan químicos. Entonces, rosas en sí, flores en forma general. El tabaco también utiliza bastantes químicos, pero es un poco más complicado porque son cultivos más extensivos. En cambio, el rosas es muy intenso y le aplican muchísimo químico, pero en este caso, que se hicieron 2 aplicaciones a la semana, hubo mucho mayor control. Y y como ustedes pueden ver, o sea, en las conclusiones justamente da que el tratamiento con tricoderma a 6 mililitros por cada litro tuvo el mayor número de tallos aptos para la exportación, es decir, un 96,67% de los tallos fueron clasificados como exportables, a diferencia del testigo sin tratamiento, que tuvo el menor porcentaje de tallos para exportación. Entonces, ustedes pueden ver la diferencia en este caso. Es un caso muy sencillo, de estos casos tenemos varios, pero cada finca es un mundo. Cada finca tiene tratamientos diferentes, cada finca es algo completamente nuevo y cada finca hay que estudiar cada caso por separado. Entonces, es muy importante combinar las diferentes técnicas, los diferentes métodos, ir haciendo los estudios del suelo, ir haciendo los estudios foliares, ir haciendo el estudio de químicos para poder establecer a la final cuál es la mejor estrategia de aplicación. Entonces, darles una fórmula general para todas las fincas funciona de esta forma es prácticamente imposible porque cada quien conoce su propia finca. A ver, Juan, no sé si me puedas desarrollar un poquito más tu consulta, perdóname. Así, María Esther. Bueno, tal vez del ensayo que muestra, claro, hay un control, pero como sabemos también, los microorganismos activan el ISR, o sea, las plantas normalmente tienen el SAR, lo que es el sistema inmune adquirido. Ujú. Y también hay microorganismos que activan el sistema inmune inducido Sí. mediante el ácido jasmónico. Entonces, hay microorganismos como trichoderma que sí activan eso. Entonces, puede ser que, no sé si tal vez se tomó en cuenta eso en ese control. Sí, ¿qué es lo que pasa? Es que no es tan fácil poder estudiar justamente todo esto. Yo me acuerdo que yo cuando quise graduarme de la universidad, quise hacer mi tesis con azospirillum y justamente quería evaluar la cantidad de nitrógeno que fijaba y no se puede, los únicos métodos que uno puede estudiar eso son los que uno ve en el cultivo al final, pero que haya una prueba de laboratorio, que uno pueda llevar una muestra y poder hacer todos estos estudios, establecer qué metabolitos produce una cepa, si es que qué sustancias produce, si es que qué cantidad de nitrógeno fija una bacteria, es muy complicado, no es tan fácil de hacer. Entonces, decirte que hay muchos estudios de este tipo así, no hay porque no existe la metodología, la técnica de laboratorio que te permite establecer todo esto y si es que lo hay, son extremadamente caros. Solamente tenemos el Sí, resultado final, cómo está el cultivo, qué tal está la calidad de la planta y todo eso. Eso es lo único que podemos obtener al final, pero establecer ese hasta dónde entra el microorganismo, dónde está la planta y los otros que interactúan también, a veces es un poquito complicado. así de hecho, y no más bien era un criterio, porque justamente el tricoderma tiene una de esas bondades, ¿no? De activar el sistema inmunológico. Pues puede Sí, ser una ventaja, claro. sí.
todo esto, y realmente todo esto, lo que tú mencionas, está recién empezando a estudiarse, porque a veces pensamos que ya sabemos todo y no, todo el tiempo está saliendo información nueva con respecto a esto y es bueno estarse actualizando porque siempre hay algo nuevo. Me acuerdo la primera vez que me dijeron tricoderma ayuda a controlar nemátodos, yo dije, no, eso no es verdad porque solamente es para hongos. Pero ahora si ustedes buscan, ya hay muchos estudios donde se ha evaluado el control de tricoderma sobre nemátodos, aún no se conoce muy bien los mecanismos, pero sí hay una interacción entre tricoderma y nemátodos. Correcto. Ahora, en lo que es aplicación foliar, o sea, yo le doy un criterio muy personal. O sea, claro, muchos recomiendan, pero, o sea, yendo a los principios de que tricoderma es un hongo de suelo, está prófito, o sea, de hecho va a funcionar mejor en el suelo. Sí, Y si tomamos en cuenta que le damos foliar, primero tricoderma, o sea, no es que cuando la enfermedad ya se hace sistémica, a pesar de que tricoderma puede ser endófito, o sea, no va a actuar en la sistemia de la planta como lo hace un agroquímico. no, Y tomando en definitivamente no. cuenta que si Sí. le hace una aplicación foliar, usted llega después de las 10 de la mañana, justamente en los cultivos intensivos donde sube la temperatura, pierde la humedad en la hoja, le cae la radiación, entonces, o sea, Sí, eso también pero, está un poco medio en ¿sabes? duda. ¿Sabes, Juan? Hemos hecho el estudio en la parte foliar y a pesar de todo, sí se mantiene un poco en invernadero especialmente. Es diferente en el tema de Eh, campo porque ahí casi no. Pero en cultivos bajo invernadero sí se mantiene el tricoderma en el área foliar más o menos bien. No tan Pero, bien, pero ¿sabe sí se cuál es la mantiene. diferencia ahí? ¿Por qué? Porque en cultivos, por ejemplo, de rosas, bueno, ahí se fumiga con aguilones, entonces usted está nebulizando, se pone un coadyuvante, es claro, tiene ciertas ventajas que a nivel de campo con otros cultivos muchas veces no utilizan, hacen casi una gota gruesa, no aplican a las horas que son correctas, es claro, dependiendo del cultivo también sí influye un poquito el modo de aplicación. Sí. Sí, eso sí hay que tomar en cuenta también el tipo de cultivo, en qué condiciones está, y es justamente lo que hablábamos. Hay que tomar muchos factores en cuenta y no hay una fórmula para todos los cultivos. Uno tiene que De hecho, tomar la decisión con mucho criterio de cómo, en qué forma, qué presentación, cómo lo va a usar, si va a ser líquido, si va a ser en bioreactor, cómo lo vas a aplicar, como por ejemplo hablábamos de la Beauveria bassiana, que con el picudo no es cuestión de aplicar de forma foliar porque realmente no va a funcionar, pero y es mejor utilizar las trampas en forma sólida. Es donde mejores resultados hay y aún así no es tan eficiente. Entonces, sí, hay que tener mucho criterio. No pero sé, aprovecho para hacerle sí, una consulta y también ya que tomó el tema de los abonos orgánicos, que bueno, antes de decir los artesanales, yo diría que son un poquito empíricos, ¿no? Normalmente en campo se ve, se coge el tanque, se pone todo, es melazo, un microorganismo y ya. Es justamente ese error, creería que sí se comete con muchos de los que preparan los abonos orgánicos. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros hacemos un biol, nuestra fuente ahí bacteriana sería el estiércol fresco, porque es justamente la que va a transformar esa materia orgánica a, a moléculas, digamos, más sí, asimilables para la planta. sí. Ahora, la pregunta ahí es, ¿se ha podido determinar qué bacterias son las que actúan en esa transformación, al menos que viene del estiércol? Tal vez son bacillus, Claro que sí. Si tienes una muestra, me mandas. Verás, depende de quién sea la es que materia todo el mundo orgánica también. ocupa estiércol ¿De ganado? de ganado bovino. Ya, Sí, normalmente el biol se hace con ese, lo más sí, general. sí, es verdad. Sí, Entonces, sí, como se hace ponemos con ese, leche se hace y el biol. melaza, entiendo que primerito por la leche entraría el lactobacillus. No necesariamente. No, no, no Pero la necesariamente. duda es en el La leche estiércol. está estéril. La leche es estéril. Si usted estás aplicando leche entera, la leche estéril, la leche es No, estéril. aquí es leche cruda o suero de leche. Pero de todas formas, bueno, vamos a decir que, a ver, ¿qué es más probable que te crezca en la leche? La verdad es que un coliforme, Claro. entonces, sinceramente. Eso es mucho más probable que te crezca en la leche. Y el coliforme tiene una tasa de crecimiento mucho más rápida que el lactobacillus. Entonces, cuando tú estás aplicando leche, es más probable que metas coliformes. Probablemente te resulte mejor si utilizas yogur natural.
Ahí estás metiendo Le- lactobacillus purito. Entonces puedes mezclar el yogur natural con la leche entera y ponerla en tu biol. Y te va a ayudar mucho en el proceso de transformación de materia orgánica, muchísimo. que sería Entonces, un equivalente al M1, porque M1 está Saccharomyces más lactobacillus. Sería un sí, M1. no soy muy amiga porque siempre digo, para comprar el EM, mejor compras la levadura y compras el yogur y ya tienes. Realmente no es una composición nada del otro mundo, porque como les digo, las bacterias fotosintéticas no están presentes ahí. Entonces, pero del biol, generalmente cuando nos mandan a hacer los análisis, porque si nos mandan a hacer análisis del biol, suele salir lactobacillus, levaduras y bacillus. Son los tres microorganismos que principalmente salen en estos procesos, pero más que nada lo que más crece son levaduras. Eso sí te puedo asegurar. Y Eh, justamente esa era la sí, incógnita. O sea, ¿cuáles bacterias son las que estarían en ese estiércol del ganado para que justamente verás, haga esa en el fermentación? estiércol generalmente saben haber coliformes, pero ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que sucede este proceso de anaerobiosis, muchos de estos patógenos mueren. Por eso es que te dicen que al final, si el biol está bien hecho, suele La tener fermenta. un olor mucho más agradable que lo que tiene inicialmente. Y es porque en este proceso de anaerobiosis, por ejemplo, en el compostaje, en el biol, no deberían salir una gran cantidad de E. coli o coliformes fecales o coliformes totales, sino que principalmente deberían haber estos otros microorganismos que ayudaron en este proceso de fermentación, que generalmente suelen ser los que te menciono. En forma general, cuando mandan a hacer los análisis suelen aparecer estos principalmente. Puede ser que haya un poquito de coliformes, pero si está bien hecho, no suele haber mucho, suele ser un poquito. Y más que nada suelen haber estos otros microorganismos. Las levaduras y los lactobacilos son los que más suelen estar en el biol. Em, no sé si ahí respondí tu pregunta, Juan. Sí, 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 Sí. justamente. Está bien. Carla, muchas gracias por tu mensaje y yo les agradezco mucho a todos por haber participado en estas reuniones. Espero que les haya servido tener los conocimientos de varios de nosotros, porque realmente uno solo, a veces uno conoce esto por su experiencia y es bueno tener varios criterios de varias personas. Entonces, espero que les haya servido. Cualquier cosa, me escriben al correo, yo les respondo todas sus dudas. Eduardo me ha escrito hoy día, ya igual ya te respondí, creo que fue Eduardo que me escribió hoy día. Igual a todos los que me han escrito, creo que a todos les he respondido y cualquier duda me la hacen saber. Si es que hay algún proceso que haga falta, igual me lo hacen saber. Podemos hacer un video, igual les subo al aula virtual. Igual esta clase de hoy ya quedó, está desde el día jueves para que la